Muy buenas. Seguimos repasando el temario de auxiliar administrativo de la Administración General del Estado. Y hoy vamos a ver el tema 6, Gobierno abierto, concepto y principios informadores, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Digital para España. Este tema, en este temario que estamos siguiendo de la última convocatoria de 2021, lo han separado, por decirlo de alguna manera, hasta ahora. Este tema iba siempre conjuntamente con la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ahora nos han separado esta materia y han hecho dos temas de lo que antes era uno. Pero bueno, ahí estamos siguiendo el último temario. La Agenda Digital para España también ha sufrido alguna modificación, no está clara la Agenda 2025, la Agenda Digital 2026. En el tema vamos a hablar de la Agenda 2025, pero os he mandado una actualización, por decirlo de alguna manera, sobre la Agenda 2000, la Agenda Digital para España 2026. De todas maneras, el tema... os mandaremos un tema nuevo porque he cambiado algunas cositas, sobre todo en la primera parte, en esta dirigida al gobierno abierto. Vale. Dicho esto, pues vamos a darle este repaso. Empezamos hablando del gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Pues hay varios conceptos de gobierno abierto. Es un concepto relativamente nuevo, de los años 70. La definición, que más está hoy por hoy, estoy viendo en todos los sitios en los que he buscado para actualizar el tema y tal, es la de la OCDE, esta que os pongo, que define el gobierno abierto como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Esta es la que más estoy viendo que se repite, pero bueno, concepto de gobierno abierto es eso, es que la administración ya no es esa que yo conocí de joven del vuelva usted mañana y de que el funcionario estaba allí y hacía lo que básicamente le apetecía y te hacía esperar y tal. Se trata de que justo lo contrario, de que el funcionario es sobre todo un servidor público, de que la gente que está en la administración pública está para servir al público, para tratar de facilitar, y la administración en general también. Se trata de facilitar todos esos trámites, de quitar esa burocracia excesiva, esa repetición de que hay que mandar las fotocopias 15 veces al mismo sitio y tal, todo eso. Bueno, pues todo eso podríamos decir que está en el gobierno abierto, en la administración abierta. Los objetivos del gobierno abierto es que los ciudadanos colaboren en la creación, en la mejora de los servicios públicos, sobre todo en el robustecimiento de la transparencia del funcionamiento de la administración y de la rendición de cuentas. Este concepto se basa en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación. Transparencia, colaboración y participación. Principios del gobierno abierto: profundizar en esta transparencia que hablábamos, impulsar y fortalecer la participación, favorecer la generación de espacios de colaboración. Como veis, estamos dando vueltas a lo mismo: transparencia, colaboración, participación. Fortalecer valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad en las instituciones públicas. Sensibilizar a la sociedad y a los empleados y empleadas públicas sobre los valores de este gobierno abierto, las ventajas de esta transparencia, de esta participación. Y, en particular, también se trata de conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible de los que hablaremos a lo largo del tema al hablar de la Agenda 2030, pues este gobierno abierto trata de que estos objetivos de desarrollo sostenible se vayan cumpliendo. Y también la promoción de acciones para favorecer la inclusión social, la igualdad, la accesibilidad universal. Gobierno abierto, como os digo, tiene varias definiciones. La que más se repite ahora es la que os he puesto al principio del tema de la OCDE, pero bueno,
volvemos a insistir un poquito en todo esto que os hemos dicho. Es importante, y es una de las cositas que he añadido, que creo que hay que distinguir el concepto de gobierno abierto de lo que no es estrictamente gobierno abierto. Gobierno abierto no es gobierno electrónico. El gobierno electrónico, el que la administración se desarrolle, perdón, cada vez más por vías electrónicas y se ponga en contacto con los usuarios y los usuarios con ella a través de medios electrónicos, puede ser parte de este gobierno abierto, pero no es lo mismo. Lo mismo, igual podríamos distinguir, gobierno abierto tampoco es gobernanza electrónico, ni gobierno abierto son datos abiertos. Todos esos conceptos, gobierno electrónico, gobernanza electrónica, datos abiertos, pueden formar parte del gobierno abierto, pero el gobierno abierto es más que eso. A nivel de la Unión Europea, ya la Carta de Derechos Fundamentales nos habla de este concepto de gobierno abierto. En el libro blanco de la gobernanza europea de la Comisión Europea habla de la apertura, de la participación de los ciudadanos en el modelo de gobierno. Estamos hablando del gobierno abierto. Ya en el 2013, una directiva de la Unión Europea, la 2013-37 del Parlamento Europeo, modifica cuestiones relativas a información del sector público y define lo que podríamos definir lo que luego va a ser el gobierno abierto. Como hemos dicho, los principios del gobierno abierto ya nos suenan: la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, y añadimos uno más: los datos públicos abiertos. Hemos visto que datos abiertos no es lo mismo que gobierno abierto. Datos abiertos es una parte de ese gobierno abierto. Transparencia. ¿Qué es la transparencia? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la transparencia? Pues es que la información sobre las actividades de las administraciones estén a disposición de los ciudadanos. Que lo que hace la administración lo pueda conocer el ciudadano, pueda saber lo que está haciendo la administración y también por qué está haciendo eso. Si bien habrá unos límites, unas excepciones que deben venir marcadas en la ley. No porque la administración decida, sino tiene que haber una ley. Una ley. Es decir, la ley, como ya vimos, tiene un procedimiento, tiene que hacerse en sede parlamentaria, o sea, no es una ocurrencia de la administración, sino tiene que haber unos motivos que el Poder Legislativo entienda que sí y crea esas excepciones a esta transparencia. La norma es la transparencia, la excepción es esas limitaciones que deben ser recogidas en una ley, ¿no? Esta información serán datos abiertos, datos accesibles al público y sin límites para su reutilización. Es decir, esos datos que yo obtengo de la administración los puedo reutilizar. Como os digo, la regla es la transparencia, la excepción es la denegación de acceso. La corrupción se combate con transparencia, ¿vale? La Open Governance, la OGP, de la que vamos a hablar más tarde, la Alianza para el Gobierno Abierto en español, estima que hay unos estándares de transparencia que todos los estados que son miembros de esa Alianza de Gobierno Abierto, de esa OGP, deben cumplir. Derecho a saber. Derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información. Que toda la información de todos los organismos públicos. Toda la información de todos los organismos públicos. Insiste la OGP en lo que acabamos de ver: el acceso a esta información, esa transparencia es la regla, el secreto, la limitación de acceso debe ser la excepción. Debe ser una publicación proactiva, es decir, la administración debe dar publicidad y publicar estos datos, debe ser transparente por sí misma, no tiene que esperar a que se lo reclamen los usuarios, los ciudadanos. Tiene que ser, por supuesto, de carácter gratuito y libre para su reutilización. De carácter gratuita la información, lo que sí nos pueden cobrar es por
las copias de esa información por los soportes en los que dan esa información. Es decir, no es lo mismo, pero a todos nos suena si hemos tenido que hacer cualquier cosa en la notaría van y cuando te dan la minuta del notario, a tanto el folio. Dices, coño, es que esto ni que fuera el folio de pan de oro, no. Se trata de toda la elaboración que lleva eso. Lo que te pueden cobrar es eso. En mi ámbito, en la sanidad, pues la historia clínica, determinadas pruebas, determinados resultados de pruebas. Tú, por supuesto, todos tenemos derecho a pedirlos. Y hay cosas que se te pueden entregar en formato de CD, ahora cada vez menos, pero este tiempo de atrás pues te daban el CD con las pruebas radiológicas o con otra serie de pruebas y te cobran el CD. ¿Vale? Pues te cobran el CD, no lo que hay dentro. Lo que hay dentro son tus datos clínicos, ¿vale? Pero entonces la información es gratuita, pero se te puede cobrar por las copias, por los costes asociados a esa entrega de información. Tiene que ser en formatos abiertos, no te pueden dar la información en un formato que solo tiene la administración o que te va a ser muy difícil conseguir los programas para poder descifrarla, por decirlo de alguna manera. La administración, los organismos públicos deben recopilar toda la información que pueda estar relacionada con ellos para ponerla a disposición del público, de los usuarios. Y es un tema importante en el que la alianza hace bastante hincapié, es que tiene que haber unos mecanismos, unas entidades de supervisión, pero que tienen que ser independientes de la administración a la que están supervisando. ¿De acuerdo? Primer principio, transparencia. Seguimos. Otro de los pilares básicos, la participación ciudadana. Es lo que nos dice la definición, sustenta y sostiene el concepto de gobierno abierto. Es la base de todo esto. Si no hay una participación ciudadana, nos da igual que la administración tenga a nuestra disposición toda la información que queramos. Si no la usamos, y esa participación es que usemos esa información y que la administración nos tenga en cuenta que eso que le pedimos a la administración, que nos responda, que las sugerencias, que las quejas, que todo sea atendido. O sea, tiene que haber una contrapartida en esa participación. No sirve que nosotros nos impliquemos mucho y que la administración haga caso omiso de lo que le digamos. Al revés, está obligada. La Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no?, nos da unos estándares también a esta participación. Debe haber una apertura, debe haber consultas públicas ampliamente difundidas, incluso por Internet, por los medios de comunicación, para ver lo que está haciendo la administración y cómo queremos los ciudadanos que la administración haga determinadas cosas. Tiene que haber unos plazos claros y razonables en estos procesos participativos. Tenemos que saber hasta cuándo y qué podemos hacer. Tiene que haber una información completa, clara, comprensible. Completa, clara, comprensible. ¿No? Si no sabemos, si no tenemos una información clara de algo, mal podemos participar, mal podemos dar nuestra opinión. ¿No? Tiene que haber una colaboración activa. Los organismos públicos deben ser proactivos, deben actuar con los ciudadanos previendo lo que van a pedirle, teniendo las cosas preparadas, no esperando a que lo sean los ciudadanos los que vengan exigiendo, sino la administración debe estar abierta, debe estar activa a esa participación. Unos procedimientos de trabajo claros, un empoderamiento de los ciudadanos, el que realmente noten que eso sirve de algo, esa participación. Otro de los pilares, la rendición de cuentas. Deben existir unas normas, unos mecanismos, unos sistemas para que estas administraciones justifiquen los actos y las formas de actuación. Algunos definen esta rendición de cuentas como el proceso a través del cual los gobernantes, los representantes, los servidores públicos informan, responden y justifican sus actos, sus decisiones, sus planes a los gobernados y se sujetan a las sanciones y recompensas procedentes. Es decir, tienen que decir, esto es lo que estaba haciendo,
por esto, y si está bien, y si está mal, pues atengo a las responsabilidades, ¿no? La Alianza para el Gobierno Abierto fija unos estándares. Tiene que haber unos códigos de conducta, unas normas de comportamiento en la administración, en los gobernantes, en los funcionarios públicos para saber qué tienen que hacer. Tiene que haber unos mecanismos de prevención de los conflictos de intereses que puedan surgir. Tiene que haber una publicidad de los bienes, tanto de la administración como de los, sobre todo, en principio, de los gobernantes, de los que tienen alguna responsabilidad para precisamente evitar que exista un enriquecimiento ilícito. Yo no me puedo dedicar a la política, por supuesto, para ganarme la vida, perfecto, pero no para enriquecerme ilícitamente. Si yo cuando entro en la política tengo una casa valorada en 100.000 euros y un coche de 15.000, estoy 4 años en la política, en esos 4 años he ganado 80.000 euros, no puedo salir de esos 4 años teniendo una casa de 3 millones y 15 coches valorados en 1 millón. Algo no cuadra, ¿vale? Pues para eso tiene que haber una publicidad de los bienes, tenemos que saber, ¿vale? Transparencia y regulación de los lobbies. Hay que evitar que estos lobbies, que estos grupos de presión puedan hacer esa presión. En Europa, por ejemplo, es lícita, pero tenemos que saber en qué condiciones, cómo afectan a mis intereses particulares como cargo público. ¿No? Eso tiene que estar previsto, tenemos que rendir cuentas. Pues sí, me he reunido con el lobby, he tomado esta decisión que les favorece, pero por esto y por esto. Tiene que haber unos mecanismos para denunciar cuando pensamos que alguien no está actuando transparentemente, no está actuando dentro de la legalidad, y tiene que haber una protección de denunciantes. Esto, por ejemplo, en nuestra escala, en nuestra administración pública, en la administración de Castilla y León, tenemos un mecanismo para que los funcionarios podamos denunciar a otros funcionarios que creemos que están cometiendo delitos o irregularidades o a administraciones o cargos públicos, y ese mismo decreto que dice cómo hay que hacer esas denuncias prevé cómo se puede defender a esos. Si yo, como subordinado, presento una denuncia contra mi jefe no va a poder tomar unas represalias contra mí, me va a poder hacer la vida imposible, tal. Todo eso está previsto y debe estar previsto en la legislación. Transparencia en compras públicas y adquisiciones. Esto no hay que explicarlo, se cae de su peso. Tenemos que saber en qué se gasta el dinero, cómo se gasta. Y tiene que haber, igual que hemos visto antes, unos organismos de supervisión, de vigilancia independientes. Como último pilar, como último principio de este gobierno abierto, se trata de perdonad, se trata de que estos datos públicos deben ser abiertos, que estén a disposición de los interesados, de que podamos acceder a esta información de la que venimos hablando. Tiene que haber una disponibilidad de acceso que sea fácil, que esté, como hemos visto, en formatos libres, en formatos que sean asequibles, una participación universal para que cualquiera pueda hacer uso y reutilizar estos datos. Hemos hablado varias veces, se ha salido y hemos visto los estándares que fija el OGP, el Open, no sé inglés, y el Open Government, bueno, como se diga, la Alianza para el Gobierno Abierto en español. No es inglés, lo siento. Entonces, ¿qué es esto de lo que venimos hablando? Pues la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral entre mucha gente, ahora veremos quién, y voluntaria. Es decir, a esta alianza se suma quien quiere, para buscar la mejora de la actividad gubernamental, para fomentar la participación, para mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia los ciudadanos. Reúne a gobiernos, a ciudadanos, a la sociedad civil, a muchos entes que quieren participar en ello. España forma parte de esta alianza desde que se creó, desde el 2011.
Se fundó, como os digo, en 2011. Empezaron 8 países. Hoy, aquí en todos los datos que he buscado, he encontrado bastantes discrepancias y en cosas bastante actualizadas. Hay algunas páginas en Internet que hablan de que son 70 países, 77, 79. He encontrado páginas que hablan hasta de 99 países. Lo más repetido, que ya os digo, no he encontrado un dato claro que sea la misma alianza, he entrado en páginas de la ONU, bueno, en un montón de sitios para tratar de aclararlo y no lo he conseguido. Lo que más se repite hoy por hoy es que son 77 países y muchos miembros locales, muchas organizaciones no gubernamentales, muchas organizaciones denominadas de la sociedad civil, que serían muchas de las que aquí llamamos, pues eso, las ONGs y tal. Eso, a ese sí que es un número muy variado, que va desde 106 a más de 300. Pero ya os digo, lo que más he visto que se repite es que hoy por hoy serían 77 países. Pero no lo puedo asegurar al 100% porque ya digo que he encontrado muchas discrepancias, ¿no? El gobierno abierto, ¿cómo se desarrolla en España? Pues en España llevamos 4 planes de gobierno abierto. El primer plan, 2012-2014, 3 propuestas. Segundo plan, 2014-2016, ya ampliamos, ya vamos a mejorar 10 propuestas. Tercer plan, del 17 al 19, 3 objetivos para fortalecer este sistema de gobierno abierto, potenciar los mecanismos y asegurar la cooperación. Actualmente, el cuarto plan, 2020-2024. Este cuarto plan es un conjunto de actuaciones que se desarrollan a partir del segundo semestre de 2020, es decir, estaríamos a mitad de este segundo plan, de este cuarto plan, perdón, que compromete a la Administración General del Estado en colaboración con otras, con prácticamente todo el resto de administraciones públicas y con muchos organismos de la sociedad civil, entre los que destacan principalmente las universidades, para avanzar en este concepto de gobierno abierto. Este plan se aprobó en la reunión del Pleno del Foro para Gobierno Abierto el 29 de octubre de 2020 y entró en vigor inmediatamente en el segundo semestre de 2020. Este plan, este cuarto plan, que es el que está actualmente en vigor, recoge 10 compromisos que asumen las administraciones públicas, ¿no? Y estos 10 compromisos se estructuran en 5 ejes transversales: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuenta y formación. Es decir, esos 3 pilares del gobierno abierto de los que hemos estado hablando, siguen estando presentes aquí en este cuarto plan y le añadimos alguna cosita. Es decir, tenemos 10 compromisos que se estructuran en 5 ejes transversales: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación. Cada uno de ellos se marca un total de 20 medidas estructuradas. 20 medidas. 10 compromisos, 5 ejes, 20 medidas por cada uno de estos ejes. Estas medidas hay veces que son transversales entre varios ejes, pero bueno, con que nos sepamos esto yo creo que es suficiente. Vamos a la segunda parte del tema. Hemos hablado de gobierno abierto, lo que es, lo que no es y los pilares básicos. Vale, ahora vamos a ver la Agenda 2030, la Agenda 2030 y los, en español, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015, en el marco de las Naciones Unidas, los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron en una resolución de la Asamblea General un documento llamado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí surgió la Agenda 2030, en la ONU. No es un capricho de un partido, de tal, no, es una reivindicación de todos los países que se plasmó en un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, el 25 de septiembre de 2015. La agenda
Es un plan de acción en favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Estamos resueltos, dice la misma, a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y de las privaciones y a sanar y a proteger nuestro planeta. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Como veis, bueno, pues muy bonito, muy bien, esto es la utopía, pero bueno, vamos poquito a poco. Esta agenda básicamente contiene 17 objetivos, esos ODS de los que hablamos, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 objetivos son de aplicación universal y estos 17 objetivos se articulan en 169 metas. Entró en vigor el 1 de enero del 2016 y se trata de que esté esto conseguido en el 2030. Es decir, tenemos 15 años para desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos jurídicamente no tienen carácter obligatorio, pero todos los países que se han comprometido se supone que van a establecer unos marcos nacionales, van a establecer medidas en sus respectivos territorios para ir consiguiéndolos. Como os digo, 15 años. Principios fundamentales en los que se sustenta, en los que se apoya esta agenda. Universalidad. Encomienda a todos los países que hagan un esfuerzo para conseguir este desarrollo sostenible. Universalidad. Ha sido aprobada por 193 países, por todos los miembros de la ONU. ¿Vale? Se trata, otro de los principios fundamentales es no dejar a nadie atrás. Los países más desarrollados colaborarán con los menos desarrollados. Y dentro de cada país, las medidas de cada país tienen que ir tendentes a eso, a disminuir la pobreza. Hoy por hoy, esta ya es mi opinión, desgraciadamente creo que estamos fallando y en un país como el nuestro cada vez hay más diferencias. Pero bueno, esa ya es mi opinión. El principio fundamental de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, que es de lo que os van a examinar. Otro de los principios, interconexión e indivisibilidad. La naturaleza interconectada e indivisible de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Inclusión, participación de toda la sociedad, dependientemente de raza, género, tal. Cooperación entre los múltiples interesados. Estos son los principios fundamentales. Universalidad, no dejar a nadie atrás, interconexión, inclusión y cooperación. ¿Vale? La agenda, como hemos dicho, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, tiene 169 metas, pero se basa en 5 parámetros que la agenda denomina dimensiones fundamentales. Estas hay que saberse. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues nos tienen que sonar porque en los test les gusta preguntar, ¿no es parte del objetivo 2 o esto es del 5? Entonces hay que sabérselos. Y estas 5 dimensiones fundamentales también. Personas, prosperidad, planeta, participación, paz. Personas, prosperidad, planeta, participación, paz. Las 5 P's, las 5 dimensiones fundamentales. Vale. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son la agenda, no son un resumen de la agenda, son los ámbitos de intervención necesarios para alcanzar los fines que pretende la agenda, que no es otro que el desarrollo sostenible. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible no es la agenda, es el camino
para lograr lo que se quiere con la agenda. ¿Vale? No son perfectos, bueno, pues fruto de negociaciones políticas, entonces, bueno, pues se podían haber hecho mejor, peor, bueno, pues como todo es opinable, pero es lo que hay. No todos estos objetivos son objetivos, podríamos decir, finales. Algunos de ellos son medios para conseguir estos objetivos finales. Por ejemplo, los objetivos relativos, el 6 y el 7 relativos al agua y la energía, no son finales. No queremos agua porque sí, no queremos. Lo que sí queremos es que haya una salud y un bienestar a través de esto, de que el agua, tengamos acceso al agua potable en condiciones, de que tengamos una energía cada vez más limpia y para todos. Y el medio es lograr eso, la salud, el bienestar. O sea, el fin es ese y lo conseguimos a través de estos medios. Los 17 objetivos, como os digo, pues si no sabérselos, casi. Nos tienen que sonar mucho porque van a ir muchas preguntas de test, van a ir preguntando, esto es de este, esto no, el objetivo 5 es tal, bueno, vamos. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. 12. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de los ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia, instituciones sólidas. Y el último, el 17. Alianzas para lograr estos objetivos. Ya os digo, estos 17 objetivos que os suenen mucho. Si os los conseguís aprender, maravilloso. Si no, que os suenen mucho y tenerlos medianamente claros porque, como os digo, hay muchos test, muchos preguntas de test sobre ellos. La Agenda 2030, en conclusión, nos ayuda a pensar de manera creativa, explorando enfoques innovadores y redefiniendo aspectos fundamentales de nuestra forma de afrontar. Para alcanzar estas metas, tiene que haber una serie de actores implicados. Estos actores, si os fijáis, es prácticamente toda la sociedad, los gobiernos, en nuestro caso en España, central, los autonómicos y los locales. El sector privado, todo el sector privado, las empresas, los ciudadanos, las universidades, la sociedad civil en general, si hubiera quedado dudas de algo que no estuviera por ahí. Y, por supuesto, las personas individuales. Es decir, todos debemos estar implicados, todos somos agentes para conseguir esto que pretende la Agenda 2030, que no es sino una salud, un bienestar para todos los ciudadanos de todo el mundo. ¿Vale? La estructura de la Agenda 2030 en nuestro país establece 3 niveles funcionales de articulación. Una comisión delegada del Gobierno para la Agenda 2030, una conferencia sectorial para la Agenda 2030 y un Consejo de Desarrollo Sostenible. La comisión delegada del Gobierno para la Agenda 2030 convoca a 15 ministerios cuyas competencias pueden verse afectadas por estos objetivos de desarrollo sostenible que acabamos de ver. Es el órgano que posibilita generar la coordinación interministerial amplia. Está asistido por un grupo de trabajo de carácter técnico. Está abierta a la participación de todos los ministerios, estos 15 que forman parte de ella, obligatoriamente, podríamos decir, porque sus competencias se han visto afectadas, pero todos los demás también pueden formar parte de esta comisión delegada. ¿Vale? La conferencia sectorial para la Agenda 2030 es el órgano de cooperación entre la Administración del Estado
y las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y de la administración local. Es decir, es el órgano de cooperación entre todas las administraciones territoriales del país. ¿Mm? La cooperación debe ser basada en el diálogo, el intercambio de experiencias, el impulso de esfuerzos. Vale. El Consejo, ¿veis? Estamos, primero, hemos visto, la Comisión Delegada del Gobierno, Comisión Delegada del Gobierno, la Administración General del Estado, los ministerios directamente implicados, pudiendo participar todos los demás. Conferencia sectorial, la colaboración entre la Administración General del Estado y el resto de administraciones territoriales, con las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Bajamos un escaloncito, el Consejo de Desarrollo Sostenible. Su composición y funcionamiento ha sido objeto de revisión en la actual legislatura. Hay una orden, la orden concretamente de SA 819 de 2020, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible. Está funcionando, sigue funcionando. Este consejo ha habido, ahora lo veremos, al principio dependía todo el tema de Agenda 2030 directamente de la presidencia del gobierno, ahora depende de otro ministerio, un ministerio específico para la Agenda 2030, ¿no? Bueno, eso ahora lo veremos, pero este Consejo de Desarrollo Sostenible, sigue funcionando. Luego veremos qué sirve. Además, cuenta con la participación de una comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Vale. Como os decía, el decreto 452-2020 desarrolla la estructura básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un ministerio específico prácticamente para la Agenda 2030. Modifica el anterior decreto del 2020 al 139, que establecía la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Es este decreto por el que tenemos ahora 22 ministerios. Uno de ellos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Vale? Estas funciones recogen la propuesta de ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso, seguimiento y cooperación para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Concretamente, fija que tendrá como competencias colaborar con los órganos competentes de la Administración General del Estado para conseguir estos objetivos de desarrollo. Colaborar con todas las administraciones, no solo con la Administración General del Estado, con todas las administraciones públicas para conseguir el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Garantizar la puesta en marcha y buen funcionamiento de los mecanismos de gobernanza de esta necesarios para la implementación de esta Agenda 2030. Desarrollar, diseñar, elaborar, ¿no?, los planes, estrategias para que España pueda cumplir esto. Impulsar, apoyar la preparación y elaboración de las políticas palanca. Promover la implementación de la Agenda 2030, ejercer las funciones de la Secretaría de la Comisión Delegada, evaluar. Como veis, todos estos maravillosos listaditos de funciones, como siempre, leeroslos, pero vamos, tampoco que sepamos. Eso sí, todo esto, todas estas materias, todo esto es competencia en principio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y dentro de este ministerio hay una Secretaría de Estado. Vimos cuando veíamos la organización de los departamentos ministeriales, que si un departamento ministerial, si un ministerio tiene como varios compartimentos, por decirlo de alguna manera, al frente de cada uno de ellos va a haber una Secretaría de Estado, que va a ser el máximo responsable en esa materia dentro del ministerio. Y por encima de él solo va a estar el ministro, la ministra en este caso, Ione Belarra, que es la ministra hoy por hoy de Derechos Sociales y Agenda 2030.
¿Mm? Entonces, Ministerio, Derechos Sociales y Agenda 2030. Dentro de ello, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Esto es el organismo más alto en la administración del Estado, de la que depende todo lo que vamos a ir viendo de desarrollo de la Agenda 2030 y de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De acuerdo? Real Decreto 452 de 2020, la última reestructuración en esta materia. Funciones propias de la Secretaría de Estado, pues estas que hemos visto, como os digo, leeroslas, mirároslas, pero bueno, tampoco. Dentro de la Agenda 2030, dependiente de esto que acabamos de ver, ¿qué organismos están implicados en el cumplimiento de la Agenda 2030? Pues en la Administración General del Estado. En febrero se publicó un informe de gobernanza sobre los mecanismos, en febrero de 2019, perdón, se publicó un informe de gobernanza sobre los mecanismos e instrumentos de coordinación para la implementación de esta Agenda 2030 en España. Establece una estructura de gobernanza reforzada. Decidió modificar el grupo de alto nivel para la Agenda 2030, la creación de la Comisión Nacional para la Agenda 2030, la creación del Consejo de Desarrollo Sostenible y el impulso de las medidas y seguimientos de la Agenda 2030. En el 2019 se modificó, se cambiaron muchas cosas, desapareció que antes existía el alto comisionado, ¿vale? Entonces, organismos realmente implicados en la materia. El grupo de alto nivel, ¿qué es esto? Pues es el órgano de coordinación, seguimiento e impulso de la Agenda 2030 en el gobierno. Funciones, trasladar a todos los departamentos los contenidos de la agenda, impulsar la integración de los objetivos de desarrollo en los marcos nacionales de políticas públicas, analizar los planes y estrategias de la comisión delegada, de la que hemos hablado hace un momento. Es decir, este grupo de alto nivel está, digamos, por encima del ministerio que acabamos de ver de, de Agenda 2030 y se me ha ido el nombre del ministerio, dicho. Derechos sociales, perdón. Derechos sociales y Agenda 2030. Pues por encima de él está este grupo de alto nivel, ¿no? Está presidido por la vicepresidencia de Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Tiene representantes de representaciones administrativas, nos decía la ley, que se integrarán en el Alto Comisionado para la Agenda 2030. Este alto comisionado ha desaparecido. Hoy ya no existe este alto comisionado para la Agenda 2030. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el año 2019, en marzo de 2019, adoptó el acuerdo de reforzar la gobernanza de la Agenda 2030, considerando este como un nuevo contrato social global para el desarrollo sostenible. Se acordó reformar el grupo de alto nivel para la Agenda 2030. La orden 8 del Ministerio hemos dicho que era la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, mediante una orden, la orden PCI 383, 2019, modifica la composición de este grupo de alto nivel, establece que sus reuniones serán 2 veces al año. Sus funciones no se varían, pero se crea un grupo de trabajo interministerial para la Agenda 2030 con la finalidad de ser el foro técnico de esta comisión delegada. Este grupo de trabajo interministerial es el instrumento de trabajo. Cuando se creó, nos dice que será entre el alto comisionado para la Agenda 2030 y los ministerios. Como os digo, este alto comisionado ya no existe, ha desaparecido, pero sigue existiendo el grupo de trabajo, ¿no?, como foro técnico para procurar la colaboración y coordinación para la aplicación de esta Agenda 2030 y para el logro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Funciones. Pues como siempre, estos maravillosos listaditos de funciones, leeroslos. Composición. La alta comisionada
sea, el organismo era el alto comisionado. La jefa era la alta comisionada porque era una señora, era la única que existió. Y ya os digo, ha desaparecido. Hoy este grupo de trabajo está presidido por la ministra de Derechos Sociales de Agenda 2030 y en su defecto por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. ¿No? El Consejo de Desarrollo Sostenible es un órgano colegiado de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, de la que veremos más adelante, pero que nos tiene que ir sonando mucho ya, que se constituye para ser el órgano asesor de colaboración y cauce de participación de la sociedad para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Está escrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, como no podía ser de otra manera. En principio no era así, pero ya os digo, desde el 2019, en el 2019 se creó por una orden, pero esta orden ha sido modificada y dejada sin efectos por otra orden del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la orden DSA 819-2020, que regula la composición y funcionamiento de este Consejo de Desarrollo Sostenible. Funciones, pues otro maravilloso listado de estos que tenéis que aprenderos, o por lo menos que os suene. Composición: presidencia, vicepresidencia, secretaría, vocales en representación de la sociedad civil, en número de 60, designadas por el personal titular de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, 16 del sector empresarial, 3 del sector universitario, 18 de las plataformas y redes ciudadanas, 13 de las organizaciones representativas de interés social, 3 del sector de la economía social, 2 de las personas expertas en la Agenda 2030, 5 para expertos independientes de desarrollo sostenible. No he visto nunca en oposiciones de auxiliar administrativo que pregunten por esta composición. Por si acaso, leérosla, mirárosla, pero hasta ahora no he visto nunca que pregunten sobre esta composición. Sería muy mala leche, pero por si acaso, mirárosla. ¿Mm? Funcionamiento. Podrá funcionar, como casi todo, en pleno y en comisión permanente. El pleno está constituido por quien ostente la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y las vocalías designadas por los diferentes grupos. Se reunirá 2 veces al año de manera ordinaria y extraordinaria a petición de la mitad de los miembros. La petición de la mitad de los miembros. La comisión permanente está compuesta por una persona en representación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que será quien la presida, y 15 vocales representando a una cuarta parte de esos 60 que hemos visto, representando a todos los grupos que tienen representación. Esta comisión permanente se reunirá al menos 2 veces al año. Vale. Seguimos. Otro organismo implicado. La Comisión Nacional para la Agenda 2030. Es el órgano de cooperación en materia de Agenda 2030 entre el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y participación de la administración local. Volvemos a lo que hemos visto al principio. Hay unos organismos que son estatales. Cabeza el Consejo de Desarrollo Sostenible. Hay otros organismos que están dedicados o que están formados, por la administración del Estado y la administración del resto de administraciones de base territorial, autonómicas y locales. La Comisión Nacional para la Agenda 2030. Funciones: cauce de cooperación, adoptar planes, colaborar, cooperar entre la Administración General del Estado y el resto de administraciones de base territorial. La conferencia de presidentes no es específico de esta materia. La conferencia de presidentes es la reunión del presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. No es un órgano específico en esta materia, pero en las reuniones de la conferencia de presidentes también tiene que tener
su espacio los temas referidos a esto que estamos viendo, a la Agenda 2030, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reunión de alto nivel, con el fin de preparar el informe anual de los órganos de coordinación de la Agenda 2030, se debe reunir anualmente este grupo de alto nivel para preparar este informe anual. En las comunidades autónomas, como hemos dicho, la Agenda 2030 compete a todas las administraciones públicas. Las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales deben estar presentes en ella y lo harán a través de nada. En estos organismos ya hemos visto que en la Comisión Nacional para la Agenda 2030 tienen que estar presentes, tienen que desarrollar. Cada comunidad autónoma tendrá su estructura dedicada a la cumplimentación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otros organismos hemos visto que tiene que haber una participación de la sociedad civil, de las universidades, de las empresas públicas. Todos, en principio, estamos o debemos estar, los ciudadanos también, implicados en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, de los objetivos de la Agenda 2030. En cuanto a la agenda digital en España, la España Digital 2025, bueno, pues os pongo el tema, lo que hay hasta ahora, lo que he visto, que en todos los temarios que estaban hasta ahora previstos hablaban de la Agenda Digital 2015-2020, de cómo había que conseguir, bueno, además esto es que no tiene mucho que explicar, esto es leéroslo y tratar de aprendéroslo, pero explicar no tiene realmente nada. Hay que superar la brecha digital, se trata de implementar, de conseguir el despliegue del 5G sustituyendo al 4G, y en partes de la provincia nuestra no tenemos ni un G, por entendernos, pero bueno, todo esto es muy bonito, muy teórico y tal. Como os digo, además es que no tiene que explicar, es que esto es leéroslo, tratar de aprendéroslo, que no tiene, es que no sé qué os puedo explicar. De la estrategia de impulso de la tecnología 5G, pues probablemente alguien de telecomunicaciones, alguien de estos puede decir lo que es, lo que implica, tal, pero a efectos, podemos decir, legales, de lo que nos estamos obligados a hacer es leeroslo. Como os digo, estamos hablando porque es lo que venía en el temario, lo que ha visto en todos los temarios de la estrategia de la Agenda Digital España 2025. Ha sufrido una pequeña modificación, algunas cositas han cambiado y estaríamos ya en la Agenda Digital España 2026. El temario iba en este sentido. Os mando una pequeña actualización que no he querido meterla en el tema, no he querido cambiar esto, porque me imagino que el temario cambiará y habrá que modificarlo más, pero para que os vaya sonando una actualización a la España Digital 2026, que os acompañaré con el tema. Y el tema, como habéis visto, todo lo que estaba, todo lo nuevo es lo que está en azul, yo creo que es bastante, con lo cual, pues, lo mandaré a la academia para que os mande el tema nuevo, porque yo creo que sí hay cositas que es interesante que tengáis en cuenta las modificaciones, los añadidos, podríamos decir, al tema. De acuerdo, pues de momento nada más, nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta la próxima.